bueno, arrancamos con los temas de hoy. Bueno, les voy a mostrar acá, estamos en la recta final hacia la entrega del TP. Esperen que lo pongo a la vista. TP4, sí. Quiero ver si abro acá. Trabajos prácticos. Bien. Ahí está. Acá tenemos la entrega del trabajo práctico, el actual, el TP4, y que es el 17 de septiembre. Así que aprovechen estos días que siguen, tanto para resolver preguntas o acá en clase o en el foro. ¿Sí? Hoy vamos a ver algún tema específico de uso de arreglos eh, y algún ejemplo de la librería de sonido. Miren que yo me había anotado algo que quedaba pendiente para hoy. Quiero ponerlo acá a la vista. No. Eh, bueno, ayudar no es fácil. Usamos esas frases para mostrar la semana pasada. No me acuerdo si quedó pendiente algo que habían preguntado en la clase y que no llegamos a ver, que querían ver. Eh, si no, bueno, pueden consultarlo ahora. Yo me voy a poner acá el chat a la vista y me van preguntando si quieren. Si, a ver, miren la pregunta. Una consulta va a dejar un espacio para nuestras dudas respecto a la resolución del TP4. ¿Vos decís un espacio en la clase ahora? Cuando se pueda. Bueno, esto sería un buen momento antes de arrancar con algún tema puntual, que hagan alguna pregunta para ver en principio de qué se tratan las preguntas. Vemos si las podemos resolver ahora o si queda para contestar a través del foro. Bueno, mientras Milena se prepara para consultar, vayan viendo también si hay alguna otra pregunta que quieran hacer y aprovechamos esta instancia para eso, ¿sí? Antes de que yo les dé algún tema, aprovechen para consultar particularmente acerca de algo, ¿sí? Te escucho, Milena, ¿eh? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo estaba haciendo mi trabajo y necesitaba ayuda con el tema de... Yo estaba haciendo funciones que se reutilicen. En este caso, cuando se hace clic y yo lo que hago es poner lo del dis para determinar el espacio en el que se haga clic, pero yo quiero poner dos botones, digamos, y como que no logro resolver el hecho de que se pueda apretar primero un botón, que ese botón lleva a una pantalla y que el otro botón a otra pantalla, tipo, cualquiera de los dos botones me llevan a las mismas pantallas. O sea, Ujú. me estaría como Bien, costando el hecho de combinar varias pantallas. sí. Bueno, habría que ver un poquito el código. Eh, ¿Puedo pasar? Lo tengo acá. bueno, ¿querés pasarlo? Si abrimos una pestaña del Word, capaz que lo podés, a ver, veo acá en el chat, así vemos tu ejemplo y si alguno quiere, también lo puede aprovechar ahí. Abro acá el board de Tecno 3. Esto, esperen que voy a borrar todo esto.
¿Hay algo de esto pegado ahora? No. No. Bueno, en esta URL que les pasé, ahí podemos pegar si quieren código para ir viendo si tienen para pasar algo de código como para revisar o como ejemplo. Si yo voy haciendo algo también lo voy a subir ahí. Igualmente yo no sé si va a funcionar porque hay que tener las imágenes. También puedo pasar mi carpeta data. No, pero pasa el fuente así lo vemos y yo te explico qué es lo que está pasando. Bueno, dale. Eh, Está buena la consulta y yo voy a hacer un diagrama acá para que mientras Milena prepara el código les voy a mostrar seguramente, digamos, qué es lo que está tratando de resolver ella y por donde me parece que viene el problema, anticipándome. Pero bueno, nosotros ya habíamos visto la lógica de estados para los diferentes eventos, el draw, el mouse preset. En algunos, supónganse que este es el evento del mouse preset, según el estado, ella quiere evaluar posibles acciones de un botón para pasar, digamos, del botón 1 que pase a pantalla 1, del botón 2 y del botón 3, ¿no? En el caso de ella, dos botones. Acá lo importante es cómo funciona la lógica si yo tengo una función que me sirva para ver si hice clic en un botón, ¿no? ¿Se acuerda que habíamos visto funciones reutilizables? Yo tengo declarada en otro lado, seguramente como funciones generales, una función para ver si hice colisión con un botón. Está quedando medio clarito esto. Bien. Y clic, hacer, está bien. Bien. Eh, en el esquema que les estoy haciendo yo, le pongo en alguna pestaña, en alguna parte del código, la declaración de una función que evalúa la colisión. Ya estoy viendo que ella está manejando bastante bien el tema de pasarle las coordenadas, que seguramente son el X, el Y y el radio de un botón, para saber si esto devuelve verdadero o falso. Lo único que está faltando, que ahora lo vamos a ver en su código, es que esa invocación de la función que evalúa la distancia me devuelve verdadero o falso, ¿no? Ahora, entonces si esa función al invocarla me devuelve verdadero o falso, esto tiene que estar dentro de un if para saber qué hacer. Si es este botón, hago tal cosa. Si es este botón, o sea, si es otra invocación con parámetros diferentes, va a ser otro posible caso. Lo que es probable es que, en el caso de ella, puede ser, ahora lo vamos a ver, es que en la declaración de la función ella trate de decidir a qué pantalla ir. Y en realidad la función, para que sea reutilizable, solo se tiene que ocupar de considerar la colisión y devolver verdadero o falso llegado el caso, ¿no? Si devuelve verdadero, la lógica del verdadero o falso la voy a evaluar dentro del mouse preset. Ah, sí. Entonces, en el Profe, caso de... perdón. Sí, Acá en el chat, para no mezclar todas las cosas, voy a pasar como yo tenía las coordenadas antes en mi TP3, en, digamos, la función para hacer clic y lo que cambió ahora en este nuevo TP, digamos. sí, no, no te preocupes, porque, digamos, esas coordenadas, digamos, acá yo ya te puedo mostrar y les va a servir a los demás eh, la lógica acá, digamos, ¿no? Vos Ah, tenés bueno. un boolean que dice clic que hacer 1, clic que hacer 2. Las dos tienen el mismo funcionamiento. Reciben los parámetros x, y el radio, ¿sí? Toman la distancia. O sea, ya acá hay algo raro, digamos que la función, esperen un segundo que se me apagó una pantalla. Un momento.
A ver siguen viendo, ¿no? La pantalla. Pero se me juntó todo acá. Bien. Las dos funciones que están viendo acá hacen lo mismo. Entonces, acá ya hay algo raro en tener dos funciones, una para casos diferentes. Con una sola, por ejemplo con esta, tendría que ser suficiente. Ahora, y está bien declarada, de hecho, bueno, algo habíamos visto en clase, ¿no? La función va a recibir una coordenada, o sea, un X, un Y y un radio, y va a comparar la distancia entre esa coordenada a las coordenadas del mouse, y si es menor al radio va a devolver verdadero, y si no, falso. Listo, eso es suficiente. Ahora, ¿dónde va? ¿Qué hacemos con ese verdadero o falso cuando la invocamos? Vos tenés acá clic pantalla inicio, clic tres botones. ¿Hay más funciones declaradas acá? No. Bien. Faltaría algo de código de, por ejemplo, bueno, vamos a ver acá, digamos, vos tenés en pantalla, si qué pantalla es igual a pantalla 2, ¿no? Es donde veo el caso de que estás tratando de usar una de las funciones. O sea, en uno de los estados, si se cumple que estamos en pantalla 2, invocamos a la función clic que hacer 1 y le pasamos las coordenadas de un botón que va a estar dibujado en la pantalla, hay que ver dónde se dibuja, y el radio de ese botón. Esta pregunta, esta invocación de la función tendría que estar invocada dentro de un if. Es más, le voy a poner nombre genérico, clic que hacer, no clic que hacer 1, sino clic que hacer, para que esta se llame igual. Me voy a llevar todo esto a processing, para que vayamos viendo un poquito la sintaxis. Tenemos acá en processing, bueno, están los errores de las variables que no existen. Y vos tenías declarado acá clic que hacer, que es la función que está declarada más abajo. Le pusimos clic que hacer solo, sin que hacer 1. Ahora, esta invocación de la función tiene que ir como parámetro de un if. O sea, tiene que ir dentro de los paréntesis de un if. Vos lo que tenés que saber es que si esta función con estos parámetros de coordenadas devuelve verdadero, entonces pantalla, ahí es donde evaluás la lógica, ¿sí? A qué pantalla le asignás pantalla B. Y podés hacer más preguntas. Dentro, o sea, ¿dónde está? El que hacer 2 tenía estas coordenadas. Voy a hacer este ejemplo acá. Bien, a ver si ahí está un poquito más acomodado, digamos, ¿no? Fíjate que vos en tu lógica de estado tenías, si pantalla igual a pantalla 2, hacías algo. Si no, si qué pantalla es igual a pantalla 2, esto no se va a cumplir nunca, porque este if, si devuelve verdadero, preguntaba lo que tenía dentro. Si devuelve falso, recién ahí pregunta por esto. Si ya dio falso en la vez anterior, acá va a volver a dar falso. O sea, preguntar por lo mismo en un else if sería contradictorio, digamos, porque no hay posibilidad de que no se haya cumplido antes y que se cumpla ahora, ¿no? Entonces, si vamos a nuestro esquema de este esquemita de diagrama que teníamos, que vamos manejando, quedó medio raro. Voy a usar este de acá. Acuérdense, por ejemplo, si este es el mouse preset, pregunta por un estado para ver qué hace. Si no, pregunta por otro. Si no, pregunta por otro. Bueno, este estado lo usamos primero para saber a qué pantalla corresponde.
Si era la pantalla de inicio, hacíamos algo. Si vamos a tomar ahora este caso, que si es pantalla 2, que es esta que está acá, ¿sí? Voy a usar este esquema para decir, bueno, ahora estamos en pantalla 2, estamos acá. Bueno, acá es donde empezamos a preguntar si botón 1, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver. También, si botón 2, los botones que se puedan presionar en esta pantalla van a estar cada uno dentro de un if, dentro de estas llaves de este estado. Si vemos acá en el esquema de tu código sería, este es el if de la pantalla que termina acá. Dentro de todo este if están las preguntas de cada botón. ¿Cómo pregunto por cada botón? Sí. Clic, ¿qué hacer? Digamos, ¿no? Por ahí el nombre también puede haber quedado un poquito confuso, pero es un clic que evalúa si el mouse colisiona con esta coordenada y este radio. Si eso devuelve verdadero, ahí hago el cambio de pantalla. Ahora vuelvo a preguntar con otros datos. Ahora, si con estas coordenadas devuelve verdadero y se cumple la función devuelve verdadero, ahí hago pantalla 2D. ¿Sí? Entonces, esta es la lógica de estado y esta es la evaluación de los botones. Y la función que devuelve verdadero o falso, en la declaración de la función abajo, recibe esos parámetros, las compara con las coordenadas del mouse y decide si devolver verdadero o falso. Yo te voy a pasar esta partecita del código que corresponde a la pregunta, a uno de los estados dentro del mouse preset. Lo voy a poner ahí en el board. Voy a reemplazar todo esto. Digamos, esto es como un extracto, si ustedes lo ven así, es un extracto de un estado posible dentro del mouse preset. Y ahí está, digamos, dentro del estado del mouse preset, si se cumple este estado que hago estas comparaciones, está en la lógica, sería, esto nos podemos referir de esta manera, la lógica de qué hacer según se cumpla cada una de estas condiciones. Clic acá, paso a esta pantalla. Clic acá, paso a esta pantalla. ¿Se entiende ahí? ¿Pudiste asociar con lo que tenías vos? Milena, ¿alguno le surge alguna otra pregunta? Ah, sí, gracias, profe. Ahora entendí, o sea, porque tiene que hacer la pregunta de depende qué botón, porque yo ponía primero una, digamos, una condición para una y después para otra, pero en realidad tiene que estar todo en una misma sola. Sí, todo en un mismo solo estado posible, digamos, ¿no? Después habrá Claro. otra pantalla, hará otro grupo de estado con otras lógicas. Ahora, Entonces, sí, simplemente uso una sola función ahí, porque yo había puesto dos funciones. claro, la tendencia es, digamos, es comprensible eso, cuando si no la función no se hace reutilizable, digamos, ¿no? Lo que tendemos a hacer es a crear funciones que son específicas para estas coordenadas para hacer este cambio de pantalla. Entonces, eso no nos sirve para reutilizarlo para otros casos, para otros botones. Entonces, una función reutilizable sería algo así, que solamente devuelva verdadero o falso con estos números. Entonces yo la puedo reutilizar en diferentes partes del código donde tengo que evaluar lógica de colisión, la invoco pasándole los valores de las coordenadas y me devuelve verdadero o falso y resuelvo la lógica afuera de la función. Bien, ¿otra pregunta? ¿O algo más? Bueno, digamos, yo no quiero apresurarme en seguir, al mismo tiempo no quiero que desaprovechen, o sea, no me quiero demorar en avanzar para que podamos aprovechar el tiempo, pero no duden en interrumpir para preguntar algo, ¿sí? Bien,
Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo de minijuego hecho con processing para ver, para tratar de meter todo con variables, con funciones. Voy a hacer un esquema de algo que pueda servir como referencia para que ustedes entiendan la dinámica y después la puedan trasladar a sus ejemplos. Fermín dice, yo estoy un poco perdido, lo que hay que hacer para el TP es ir modificando el código del otro juego o hay que armar un código nuevo. Te va a convenir armar un código nuevo porque, eh, digamos, si haces si querés mechar una adaptación en medio de todo eso, va a ser complejo porque vas a tener variables nuevas. Estoy pensando en los que tienen una aventura gráfica bastante extensa. Esperen un segundo, quiero verificar algo. Eh, no, perdón. En realidad, en relación a la pregunta de Fermín, para esta instancia, yo me estoy confundiendo con la consigna que sigue. Para esta instancia, trabajan sobre el código anterior, adaptándolo todo al uso, digamos, de funciones y o sea, con la incorporación de funciones y de arreglos. Entonces, volviendo a la pregunta de Fermín, sí, te conviene trabajar sobre la aventura gráfica que hayan desarrollado y, e incorporar eso. Bueno, y a la pregunta de Luciano, si podemos ver un ejemplo. Eh, Bien, es muy parecido a los ejemplos que ya vimos en clase de una aventura gráfica. A ver si puedo partir de alguno que ya tenga más o menos hecho pero en un segundo, para no escribir tanto código ahora. A ver. Este puede ser, ¿no? Bien. Acá tengo un ejemplo hecho, digamos, es probable que algunos ya lo tengan bastante avanzado con la incorporación de funciones, porque cuando nosotros lo vimos, el tema de lógica de estados, lo planteamos así. Eh, teníamos, ¿se acuerdan que vimos la lógica de estados planteada así? Y teníamos, para dibujar la pantalla cero, por ejemplo, invocamos a una función pantalla cero y la tenemos declarada en otra pestaña donde se declara las funciones correspondientes a la pestaña cero. ¿Sí? Eh, Dentro de una zona rectangular. Este era el clic
del mouse en ese caso. Voy a ver este ejemplo cómo está funcionando. Era una ventanita que al hacer clic pasa a esta pantalla y nos permite pasar a empezar, ¿sí? Con algunos saltos de cambios de pantalla. Ahora, esto ya es una de las aplicaciones, digamos que en el caso anterior no eran obligatorias, era una recomendación de agrupar el código en una función. Esto ya, o sea, sería en este caso requisito, tener una función que dibuje la pantalla 0 en el caso del draw. Otra función que dibuje el caso de pantalla 1. Para este caso, por ejemplo, una evolución en el caso del uso de funciones podría ser hacer una función que evalúe todo esto. Una función que compare el estado y decida a qué función llamar. O sea, poner todo esto en una función. Por ahí voy a ver algún ejemplo más superficial. Y después otra cosa que teníamos acá era el caso de las pantallas. Si hacíamos clic, hacía clic invocando a una función dentro de la pantalla 0. Tengo una función que de alguna manera lo que hace es, digamos, en este caso esta función tiene contemplado todo o sea, está descartando el hecho de que ya está en estado 0. Entonces, acá tengo la lógica de estados del botón. Si se cumple el estado igual a 0, entro en pantalla 0. O sea, invoco la función pantalla 0. Entonces, esta invocación ya tiene resuelto saber en qué estado está. Un cambio que voy a hacer, por ejemplo, acá es ahora transformar lo que nosotros habíamos hecho en este caso, en este ejemplo, era que de la pantalla 0 podíamos empezar o ver créditos, ¿no? Tenemos este botón y este botón. Estos dos dibujitos de botones que están acá son los if que están acá. ¿Qué hace este if? Compara la coordenada del mouse con estas coordenadas del botón. Son 4 preguntas y me devuelve verdadero o falso. Esta evaluación de coordenadas me devuelve si estoy dentro del botón. Supónganse que de la misma manera yo quisiera dibujar un efecto de rollover sobre el botón que dibuja el texto de ver créditos. Digamos, tengo la función mostrar y tengo la función que evalúa el clic. Ahora, si yo me llevo esto, text, acá. Estoy cambiando el orden del texto. Este dibuja botón empezar. Perdón. Dibuja, vamos a poner acá, dibuja botón empezar y esta parte de acá dibuja botón ver créditos. ¿Sí? Tengo identificado en una función que se invoca dentro del draw. ¿Por qué se invoca dentro del draw? Porque está en la lógica de estado, en el if correspondiente al draw, mostrar pantalla 0. Entonces, ¿qué hace esta función cuando dibuja? Podría tener un fondo del escenario, etcétera, y tiene en algún momento el dibujo de un botón y el dibujo de otro botón por acá. Si cada uno con sus coordenadas. Fíjense que, ojo, utilizamos Rect Mode Center. O sea, esta es la coordenada del centro, el alto y el ancho del botón. Y esta es la coordenada del centro, el alto y el ancho. Ese dibujito del botón está ahora sin relleno, o sea, tengo un no fill.
antes. Se está dibujando así. Si yo quisiera hacer un efecto de rollover, tengo que evaluar si el mouse colisiona con esta coordenada de este rectángulo. Y lo mismo acá. Si vengo acá, al clic, cuando hago clic también tengo que evaluar si hago clic dentro de esa coordenada. O sea, ya tengo para cada caso ver si el mouse colisiona con una coordenada rectangular como esta. Tanto para el efecto de rollover, o sea, para ver qué fill le pongo a ese rectángulo. Y lo mismo para el momento de hacer clic, ver si hago clic acá adentro de este botón. Entonces, lo que voy a hacer, como que podría ser parte de los requerimientos para este siguiente trabajo práctico. Hago una nueva pestaña y le voy a poner funciones comunes. ¿Por qué hago una pestaña funciones comunes? Porque son funciones, me quedo acá, son funciones, esperen que esto lo voy a guardar en otro lado, con la fecha de hoy. Bien, hago una pestaña que se llama funciones comunes porque va a tener, digamos, evaluaciones que se pueden invocar desde diferentes estados, desde diferentes lugares. También son como funciones, se puede entender casi como funciones globales. Y voy a hacer ya habíamos hecho una de evaluar como el ejemplo que vimos hoy en el board, acá, una función, me quedó sin el código. La función que evalúa colisión con una pantalla circular. Acá veo que preguntaron algo en el chat. Si hay que... Claro, mi duda era también si hay que cambiar algo del código, pero que funcione igual como funciona en la aventura, o hay que agregarle algunas, como por ejemplo, que el personaje se mueva y pueda seleccionar algo de la pantalla. Fermín está preguntando, digamos, en dos niveles de complejidad. A la primera es sí, o sea, hay que lograr que la aventura gráfica tenga el mismo funcionamiento, el mismo recorrido, pero ahora en principio encapsulando el código dentro de funciones, poniendo algunos elementos, poniéndolos dentro de arreglos, o sea, los valores de aplicación, poniéndolos dentro de arreglos, en el caso de que se justifique, digamos, ¿no? Por ejemplo, los títulos de las pantallas o algunos elementos o los fondos, por ejemplo, al ponerlos en un arreglo de fondos y que yo invoque cada casillero para poner esos datos, y después tener funciones comunes como la que estamos por hacer ahora. Ahora, la segunda es si hay algún comportamiento particular en alguna pantalla, yo se lo voy a pedir así, digamos, ¿no? Que alguna de las pantallas, el criterio de opción, o sea, de seleccionar el paso, digamos, lo que decida a dónde pasar, lo que determina el cambio de estado, sea un comportamiento interactivo mínimo, elemental. Vamos a tratar de llegar a hacer un ejemplo con eso hoy, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, que arranca la aplicación. Supónganse que fuera el caso para la primera pantalla, la que va a aparecer acá. Bueno, no sería esta de ver crédito, sino la de empezar. Esta primera, por ejemplo, la primera pantalla que ustedes hicieron, que tienen dos opciones, una u otra para cambiar el estado, eso ya lo manejamos, que esta decisión sea por el resultado de una interacción. Por ejemplo, se cae un objeto, va pasando, si llega abajo, si yo lo cliqueo, paso a un estado. Si no lo cliqueo, paso a otro estado. O sea, voy a estar preguntando, voy a estar moviendo con el valor de una variable que va cambiando, eso va a generar un comportamiento de movimiento, y voy a estar preguntando, si me pasé si esa variable es más alto que la ventana,
estado igual a tal cosa. O sea, paso es como que hubiera cliqueado acá. Ahora, si yo hago clic y evalúo la colisión y se cumple la condición, paso a otro estado. Al otro, que cambia al estado que corresponde a este. Entonces es alguna... Bueno, ahí dice Milena, por ejemplo, que el personaje se mueva a la derecha o a la izquierda para elegir una opción u otra. Sí, eso es válido. Algunos ya lo hicieron así. Con la flecha mueven el personaje para acá, decidió este cambio de estado. Con la flecha mueven el estado para el otro lado hasta que se cumple una condición, se genera otro cambio de estado. ¿Sí? Eso básicamente. Es esas interacciones mínimas planteadas como por ejemplo, bueno, puede ser así, que el relato o el guión de esa escena es mínima como eso, es decir, bueno, me muevo para allá o me muevo para allá, o tenés 3 elementos en la pantalla y los tenés que cliquear en orden correcto. Si los cliqueaste en orden correcto, pasás a tal estado. Si lo cliqueaste en orden incorrecto, pasaste a otro estado, digamos, ¿no? Ese pasaje de estado, ahora yo no les pido ver mucho, no les pido demasiada justificación, digamos, ¿no? No es que tiene que haber un relato muy profundo en ese cambio, pero que sí que esté planteado por una interactividad. Sí, Milena pregunta si lo podemos ver con el código, sí. Primero voy a repasar esto de lo elemental. Es decir, bueno, ¿se acuerdan que ya teníamos nuestro ejemplo de aventura gráfica con la invocación de las funciones que dibujan cada pantalla? Una aclaración. Esta forma de declarar la función pantalla cero no es reutilizable porque esta función está declarada. ¿Se está abriendo para preguntar algo o es un inconveniente técnico? Digo, si esta función pantalla cero, que solamente lo único que hace es escribir el texto de la pantalla cero, no me sirve para otras pantallas. Por eso esta declaración de función está hecha como específicamente para la pantalla cero. Le pregunto al autor que lo escucho, me parece que es su micrófono, si es que está por preguntar algo o... Ahí te muteaste, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo incorporar funciones reutilizables? Fácil. La primera que podemos hacer una función que evalúe un clic con una zona rectangular. ¿Se acuerdan? Zonas rectangulares. A ver si vamos a la pizarra. Estás perdonado, Lautaro. Pasa en las mejores familias. Bien. Repaso mínimo de cómo evaluar una colisión en una zona rectangular. Vamos con... Acuérdense que siempre que evaluamos colisiones con botones, tenemos por un lado el dibujo y por otro lado la lógica, ¿sí? Quizás podríamos tener una función que dibuje un botón y otra función que evalúe la colisión, ¿sí? Vamos con la colisión primero. Acuérdense que un botón tiene... acá tendríamos que ver si lo pensamos desde el centro o desde la esquina. Vamos a pensar los botones, en todo caso, desde el centro. O sea, le pasamos la coordenada del centro y le pasamos el alto y el ancho del botón, ¿sí? Con esos datos yo puedo saber si el mouse está adentro o no del botón. Entonces, los datos que le vamos a pasar es el X del centro, el Y del centro, el ancho primero en X y el alto. Con esos datos vamos a comparar mouse X y vamos a saber si devolvemos verdadero o falso. Entonces, vamos con nuestra función que no empieza como void, sino que empieza como boolean, porque va a devolver verdadero o falso.
colisión botón rectangular. Algo importante acá siempre es ser coherentes con nuestro criterio. Si el rectángulo lo dibujamos como recmode center, o sea, se dibuja hacia arriba y hacia los anchos, o sea, centrado en esa coordenada, la evaluación de colisión tiene que ser la misma, en el mismo sentido. Yo le paso esta coordenada, entonces el borde de arriba es la mitad del ancho para arriba y el borde de abajo es la mitad del ancho para abajo. Esto no, bueno, entonces le pasamos float x, float y, float ancho, float alto. Casi que podríamos incluir un parámetro para decidir o para que la función sepa si estamos usando este criterio centrado o el botón va a estar de ahí hacia la derecha y hacia o sea, como un parámetro más que le diga en qué sentido. Pero vamos a suponer, podríamos decir, colisión, botón rectangular, center mode, vamos a poner. O sea, un botón rectangular dibujado con recmode center. A ver. Sí, center mode. Entonces, preguntamos si el X vamos con el mouse X. ¿Se acuerdan que para preguntar una colisión con coordenadas rectangulares tenemos que hacer 4 preguntas? 2 para una dimensión, o sea, dos preguntas tanto para un borde de X, para el otro borde de X, y 2 preguntas para el borde de Y y para el otro borde de Y. O sea, 2 preguntas a la derecha del borde izquierdo, a la izquierda del borde derecho. Y otras 2 preguntas abajo del borde de arriba y arriba del borde de abajo. Se tienen que cumplir esas 4 condiciones. Y esos son, si el mouse X es a la derecha, o sea, mayor que el borde izquierdo. ¿Cuál es el borde izquierdo? El centro del rectángulo, el centro en X menos la mitad del ancho. ¿Sí? Mouse X es mayor a X, o sea, al centro del rectángulo. Al centro del rectángulo menos la mitad del ancho. Y ahora vamos con el otro lado. Y además, mouse X es menor al X que le pasé más el ancho dividido 2. Y además, y ahora vamos con las preguntas con Y. Si mouse Y es mayor a Y, es Y- porque es el nombre del parámetro, ¿sí? Que va a recibir la función. Y menos el alto dividido 2. Y además mouse Y es menor a Y del rectángulo más el alto dividido 2. Si esas 4 colisiones se cumplen, podemos decir return true. Y si no, return false. ¿Sí? Ahí tengo las 4 preguntas de las coordenadas. Es x-, me quedó mal. Y x-. Esta función que me quedó de así nombre medio largo, clic, botón rectangular center mode, para saber que estamos usando esta manera de pasar el centro. Entonces el ancho es repartido mitad para cada lado y el alto también, mitad para arriba y mitad para abajo. Si eso devuelve verdadero, yo sé que estoy arriba de ese botón rectangular. Entonces vamos a
ya hice la función para eso. Vamos ahora a incorporarla a nuestro código. Esa función me sirve para dos cosas. Por ejemplo, para evaluar el clic. Estas eran las... Vamos a ver bien por un lado la parte de dibujo. O sea, el cambio a pantalla de inicio es estos dibujos con Rect Mode Center, estas coordenadas, o sea, 200,250, 120 de ancho, 40 de alto, yo puedo directamente hacer entonces eso. En vez de todo esto, voy a invocar mi función colisión botón rectangular center mode, pasándole esos parámetros. Y sé que hice clic en esta zona del centro acá, con 120 de ancho, 120 de alto. Y eso implicaba cambiar a estado igual a 15. El otro botón, voy al dibujo, el botón empezar, son estos 4 parámetros. En lugar de todo esto, voy a invocar a mi función que le paso esos 4 parámetros. Si esa función al invocarla devuelve verdadero, entonces cambio a estado igual 1. El comportamiento acá cuando lo ejecute va a ser el mismo que recién, ¿no? Entonces no vemos ningún cambio, pero como empezar, vengo acá. Pero ahí ya vemos ejemplos de reutilización de función. Por ejemplo, ahora teníamos las funciones de la pantalla 1 y acá tenemos lo de dibujar los botones y los clics y la función que invoco en el mouse preset que era para preguntar. Entonces acá lo mismo, le puedo pasar, voy a invocar esta función, si era el botón me despierto eran estos valores. ¿Tá? Tiene que haber correspondencia con el dibujo, con las coordenadas que evalúan el clic. Bien, algo más que podemos hacer con esta función es, por ejemplo, dentro del dibujo, por ejemplo acá, esperen que este texto va fuera del botón. En la parte del dibujo del botón, ¿no? O sea, yo dibujo un rectángulo que me va a mostrar ese contenedor del botón. Ahora yo puedo, yo le había puesto no fill, pero en vez de no fill puedo ponerle un fill de un color, fill, vamos a hacer un azul. Voy a cambiar este fill azul para este botón para que vean de cuál botón estoy hablando. Al ver créditos le puse ese fondo azul. Yo quiero hacer un efecto de rollover, o sea, ¿qué tengo que hacer? En cada evento draw, estar preguntando si el mouse colisiona o no. No para cambiar de estado, sino solo para saber si en ese fotograma, en este estado, estoy arriba de este botón. Si estoy arriba del botón, puedo armar otro fill. ¿Sí? Acá el fill que armé azul, que se haga más clarito. Entonces, para eso yo tengo la misma función que se llama, o sea, si invoco la función clic botón rectangular con estas coordenadas del botón que estoy por dibujar, esperen que ahora lo acomodo la sangría.
Entonces, si hay colisión, armo un color. Y si no hay, o sea, en el caso del else, armo otro color. Lo que iba a decir era que si hay colisión, hago este color más clarito. Entonces la función de colisión me sirve, si la invoco dentro del draw, me sirve para saber si estoy arriba del botón. Y si la invoco dentro del click, me sirve para saber si hice clic adentro del botón. ¿Sí? Por un lado, digamos, dentro de qué evento, si va a corresponder al draw o si va a corresponder al mouse preset. Y dentro de la lógica de estado también para saber en qué pantalla estoy haciendo clic o en qué pantalla estoy dibujando. Y también, en el caso de si estoy dibujando, me sirve para cambiar el fill. Y en el caso del mouse preset, más abajo, me sirve para cambiar el estado. ¿Sí? Lo único que le quedó a esta función es el nombre medio largo, pero bueno. Hace a la comprensión, digamos, ¿no? de la función. Una buena norma también es cuando vienen acá, declaran una función como esta, las primeras 2 o 3 líneas utilizarlas con un comentario para explicar lo que hace. Recibe coordenadas de un rectángulo, devuelve true, false, si el mouse colisiona con esa coordenada. Esto es muy útil porque, digamos, ustedes están en el código acá, ven esta función, si lo ve otro o ustedes mismos, también les puede servir de referencia para decir, voy a la declaración, devuelve, no me tengo que analizar todo el código para saber lo que hace, leo el comentario. Algunos entornos de desarrollo se ponen acá arriba y les muestra el comentario que está declarado dentro de la función. Bien, este ejemplo que habíamos visto hasta acá no mostraba los créditos. El estado créditos sería el 15. Vamos a usar para explicar lo que sigue, vamos a pasar a me quedé dormido. Creo que era la opción. Teníamos empezar. Pantalla 1. Bueno, esta pantalla 1 la vamos a usar como... No, vamos con... Me despierto. Bueno, como no estaba terminado. Alguno que tenga un poquito más de camino, de recorrido. Bien. Vamos a hacer una cosa. Este programita, ver créditos, acá, empezar. Esta pantalla la vamos a hacer interactiva, ya que esta pantalla tenga el comportamiento de algún comportamiento interactivo, ¿sí? Nos quedaría ver cómo incorporar arreglos a esto que tenemos hecho acá y cómo hacer que esta pantallita de pantalla 1 sea estos dos botones, digamos, me despierto o duermo un rato más, que son interacciones que generan un cambio de estado, que esas interacciones no sean por clic, sino que sean por el comportamiento que se da acá, digamos, ¿no? Hay un tutorial sobre esta lógica de estado. Yo después les voy a pasar un link. Los preparó Emiliano Causa. Les voy a pasar, es un video de 15 minutos que lo explica. Explica esta dinámica de estados que nosotros estamos manejando. Después se los recomiendo para que lo vean. Pero básicamente, digamos, nosotros estamos entendiendo una pantalla de inicio de la aplicación. Otro posible estado, la pantalla 0, la pantalla 1.
Y lo que manejamos con la lógica de estados es el poder pasar de una pantalla a otra. Incluso de acá nosotros empezamos a bifurcar, ¿sí?, posibles caminos. Bueno, lo que tenemos que evaluar nosotros bien es cómo manejamos estas condiciones para que se genere el pasaje, digamos, ¿no? Hasta ahora nosotros la pensamos como clics posibles, digamos, estando en este estado. Si hago clic y se cumple una condición de colisión, genero este cambio de estado. Estando en este estado, hago clic y se cumple otra condición, genero este otro cambio de estado. Bueno, yo les propongo hacer ahora una pausa de 5 minutos y además me traigo algo para tomar. Les voy a pasar este código de colisión con superficie rectangular acá en el board, que hasta ahora yo no lo había escrito como función, esperaba que por ahí algunos lo pudieran hacer ustedes, pero bueno, ya se los paso acá. Después vemos en todo caso cómo lo va mejorando cada uno, pero ahí tienen esta función. Quiero ver una cosita. Bien. Bueno, yo pongo acá en pausa la grabación. Bien, seguimos. Habíamos visto cómo declarar una función reutilizable, en este caso para evaluar una colisión rectangular. Estamos viendo cómo sumar cierta interactividad a nuestra aventura gráfica en una pantalla. Y me gustaría que pudiéramos ver cómo usar un arreglo para tener datos de nuestra aplicación en arreglos. Y después les dejo una referencia básica de audio también para que ya la vayan viendo y vayan probando. Voy a ir primero con lo elemental, que tiene que ver con utilizar un arreglo para tener los ciertos datos de nuestra aplicación. Por ejemplo, a ver, tenemos en mi aplicación es bastante elemental, pero podríamos tener un arreglo de imágenes para cada fondo, o podría ser un arreglo para los títulos de las pantallas, o podría ser, por ejemplo, un arreglo que tenga las coordenadas de cada botón. O sea, estos datos de este botón podrían estar en un arreglo. O podemos hacer una... Sí, a ver, vamos con títulos. Vamos a hacer un arreglo como el que habíamos hecho, un arreglo de frases que sean los títulos de las pantallas. Acá no lo estoy mostrando. Creo que acá, pantalla 1. Bien, ahí no teníamos nada, pero... Entonces, vamos a hacerlo desde ese lado. Es decir, vamos a tener en un arreglo un conjunto de frases que pueden ser los títulos. En nuestro caso, usamos un criterio de estado que es numérico. Habíamos visto estados numéricos, entonces el índice del título podría ser directamente el estado, en este caso, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos almacenar los valores de nuestros arreglos y, digamos, en qué momento declararlos? Podemos hacerlos acá en el programa principal, por ahí es lo mejor. O sea, porque parte de la declaración va a estar acá y después parte va a estar de la asignación. Pues, si va cambiando los datos, tenemos que volverlos a cero, pero vamos a hacer acá. Esta es una manera. Lo voy a tomar del ejemplo de la semana pasada. ¿Dónde está?
ver si es este. No. A ver. Bueno. No, bueno, vamos a hacerlo de vuelta. ¿Se acuerdan que para hacer, si queremos guardar un texto en una cadena, es tipo de dato string, título, voy a poner. Pero en este caso ahora lo que queremos hacer es que sean varios títulos, o sea, vamos a nuestro esquemita, siempre que piensen en arreglos, piensen en este sentido. Si fuera un espacio en memoria, si fuera un espacio en memoria, imagínense, digamos, dentro del entorno de la aplicación, si fuera esta nuestra aplicación en ejecución, tenemos destinado un espacio en memoria que si fuera una cadena sería un casillero donde yo puedo poner algo como texto, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es usar el criterio de arreglo, o sea, voy a tener varias casillas donde pueda guardar diferentes cadenas. Uno, otro, más, etcétera. De esta manera, el nombre de la variable accede directamente al dato, ¿no? Si esto hubiera sido título, acá tengo el dato accediendo directamente con el nombre. Ahora, si yo tengo un arreglo que se llama título, puede ser título o títulos en plural, es lo mismo, es indistinto. De eso hace al criterio que ustedes elijan. No puedo tener una variable título y un arreglo título, ¿sí? Esto es para una u otra manera, o sea, no se pueden llamar igual. Como no vamos a usar esto, vamos a usar este criterio. Yo puedo usar el nombre de variable título, donde en el índice 0 tengo un dato, en el índice 1 tengo otro dato, en el índice 2 y en el índice 3, así cada dato. Eso en esta estructura de archivo puede ser de esta manera. Como en este caso yo tengo que cargar manualmente cada uno de estos, esta puede ser, vamos a poner acá, cargo los títulos en el arreglo. Esta era la variable que guardaba una sola. Cuando pasamos a estructura de arreglo le sumamos los corchetes para decir que la variable ya es un conjunto de elementos. Entonces acá tenemos que decir que hay dos maneras de hacer esto. Título igual new string y entre corchetes la cantidad de títulos que voy a manejar, o sea, la cantidad de casilleros que necesito para guardar cadenas, que un criterio posible es decir, bueno, pongo, voy a tener 1, 2, 3, puedo tener por ejemplo 100 casilleros, aunque solamente use un conjunto de unas primeras partes. Entonces me reservo 100 casilleros posibles para guardar texto, aunque no los use a todos. Y otra manera, entonces ahí puedo empezar, perdón, título de 0 es igual al primer título, ¿no? O sea, si quiero puedo usar esta correspondencia, decir, bueno, título de 0, bienvenido. O vamos a poner pantalla de inicio. Estoy guardando algunas frases acá en este. Título 1, título 2, título 3, título 4. A esto le vamos a poner, suena el despertador. La otra pantalla que es el caso de que si me quedé dormido, podemos poner me quedé dormido. Vamos a poner me dormí. El 3 era estoy desayunando, entonces algo pasa en el desayuno, pero puedo poner estoy desayunando. Y el 4 presenté mi trabajo.
Eh, qué bien, presenté mi trabajo. Bien, entonces, este acceso a cada una de las de estas frases, ahora lo voy a acceder mediante el índice. Entonces puedo, por ejemplo, habría dos maneras. Estoy en pantalla 0, por ahí esta va a ser la mejor. En la pantalla 0 ya no pongo pantalla, o sea, el texto que hace a la construcción de la escena, yo puedo hacer esto. La pantalla de inicio, ahora cuando dibujo la pantalla, muestro el fondo y cuando voy a mostrar el título que corresponde a la pantalla, accedo al arreglo, título de 0. Cuando estoy en la pantalla 1, accedo, cuando ya no muestro pantalla 1, sino que voy a acceder a título de 1. La pantalla 2, voy a acceder a título 2. ¿Sí? Utilizo el arreglo que tiene el dato de las cadenas. Entonces puedo, como habíamos visto la otra vez, tengo concentrado, como acá empezar, acá está mostrando suena el despertador, o sea, el estado 0 muestra el título 0, que es este. Perdón, este sería el 1. No estoy mostrando pantalla de inicio. Ah, me faltó pantalla 0. ¿Ah? Text Align Center, falta el fill. Bien, pantalla de inicio. Este dato se está accediendo del conjunto de datos guardados en el arreglo del... acá. Entonces, ¿qué me permite esto? Tengo todos los títulos de las ventanas o las frases de las situaciones en este conjunto de arreglo y yo puedo modificarlo desde acá. Hacer correcciones de tipeo, cambiar algo de la sintaxis, ¿sí? Esta es una manera de tener almacenado en un conjunto de datos estos arreglos. Perdón, en un arreglo un conjunto de frases posibles. Hasta ahí eso es una utilización mínima de los arreglos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Bueno, otro posible dato, lo que pasa que si yo lo hago acá sería relativamente complejo, podría ser tener todas las coordenadas de los botones, las coordenadas de los botones que se dibujan, etcétera, tenerlas también en arreglos, pero eso es, en este punto sería medio complejo, mejor que ustedes tengan las coordenadas de los botones así planteadas acá. Hago un paréntesis acá para aclarar algo. En algún punto, en algún momento puede ser requisito que las aplicaciones sean redimensionables, ¿no? De la misma manera que yo puedo, bueno, como tengo acá esta aplicación, yo la puedo cambiar la escala, ¿sí? Cambiar el tamaño de la aplicación. Eso lo habíamos visto, es con esta función con esta instrucción resize. ¿Dónde está? Déjame cambiar. Esta. Esto, surface set resizable true. Lo pego acá en el board.
Esta instrucción hace que la aplicación sea flexible su tamaño, digamos, que el usuario pueda cambiarla. Entonces, si vamos a ver el que tengo acá, el que estoy haciendo ahora, lo voy a hacer redimensionable. Nosotros ponemos en el setup, mejor después del size, pueden poner esta instrucción y hace que nuestra aplicación sea redimensionable. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Si se fijan, los botones están siempre en la misma posición, no así el texto de la pantalla de inicio. Pero los botones nos quedaron como valores constantes. Entonces, ustedes tendríamos que tender a pensar estas posiciones de botones en sentido relativo. ¿Qué quiere decir sentido relativo? Fíjense que el texto en nuestra ventana, nosotros pusimos el título de la ventana, que va acá. Para encontrar la coordenada, dijimos el ancho de la ventana dividido 2. Y me cayó acá. Ahora los botones le pasamos coordenadas fijas para estos puntos. Pero podríamos decir, bueno, este botón está en X, en el ancho de la ventana dividido 4. Y el alto de la ventana dividido, puede ser 4 también, dividido 4 por 3. O sea, 4 por 3. Y me cae este punto. Y este podría ser lo mismo, dividido 4, si divido toda la ventana, 4 por 3. Esta es una manera de hacer que nuestras aplicaciones sean redimensionables. Entonces, por ejemplo, yo busco las apariciones de mis botones en la pantalla 0, vamos. Acá tengo situaciones de botones que se ubican de manera fija en 200,250. Pero esta es la que yo digo, son botones centrados. Entonces no pongo 200, pongo width dividido 2. Este es el centro en X. Ese mismo criterio lo traslado a el dibujo del botón y obviamente también a la colisión del botón. ¿Sí? En el draw, la parte que dibuja, en vez de poner 200 pongo width dividido 2 y ya sé que es el centro en X. Me vengo acá a la colisión, lo mismo. En los parámetros que le pasaba a la colisión del botón, le paso width dividido 2. Entonces van a ver que ese botón que cambié acá, la superficie del botón se está acomodando. Hay que hacer lo mismo con el texto y lo mismo con los otros botones. Entonces, todos estos que eran 200, el clic en el otro botón, el texto del otro botón y el texto del otro botón, acá. ¿Sí? Las superficies y los textos. Entonces ya hice que la coordenada sea proporcional al tamaño de la ventana. Es el centro. ¿Sí? Esto es un buen concepto también a la hora de pensar en diseño web. ¿Sí? Cuando las ubicaciones ya no son fijas, sino que son relativas a la dimensión. Bueno, acá lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, para que si esta ventana se agranda hacia abajo o hacia arriba, yo pienso en el concepto de posición de este botón. Acá hay dos tomas de partida, es decir, bueno, estos dos botones están desde abajo para arriba, o sea, alineados desde el borde de abajo para arriba. Podemos decir el alto de la ventana menos este tamaño, menos esta dimensión. Vamos a probar eso. El botón ver créditos está en height, que es el alto de la ventana, menos
40. Esto es un valor fijo, pero se va a ajustar acá, height, menos 40. Siempre que cambien el dibujo, tomen la precaución de ir acá. Ahora contesto la pregunta. Siempre que cambien el dibujo, van acá a la colisión. Bien, a lo que pregunta Matías, ahora lo vemos. Bueno, ahí me quedó el ver créditos, la evaluación, me faltó ponérselo al rectángulo acá. Voy a dejar este ejemplo que va a ser el que voy a subir. Fíjense que cómo se va acomodando la aplicación en relación al tamaño de la ventana, ¿sí? Toman una cuestión proporcional de la ventana y se la pasan como valor de coordenada para el dibujo y de coordenada para la colisión del clic, ¿sí? Bien, lo que pregunta Matías es en relación a cómo sumar un minijuego. Bien, vamos a pasar a hacer algo de eso acá. Y lo vamos a hacer en este caso algo así. De la pantalla de empezar, una vez que ponemos empezar y pasamos a este estado, suena el despertador. Bueno, este estado, en lugar de cambiar con dos botones, como en este caso, vamos a hacer que algo se mueva, se desplace y yo tenga que cliquearlo antes que llegue al borde. Ese es como un criterio posible de minijuego. Entonces, esa es la pantalla 1. Digamos, en la pantalla 1 suena el despertador, vamos a poner incorporo minijuego básico, ¿sí? Ese estado 1 debería poder pasar a 2 o a 3. Lo del minijuego no es para esta entrega, o sí. No, no es obligatorio en esta instancia, ¿sí? Con que pasen todo a funciones y todo incorporen arreglos ya es suficiente en esta instancia. Es válido, claro, por ejemplo, es válido poner tiempo para tomar una decisión y poner una animación que lo indique, claro, sí. Después Analia pregunta, Surface, ¿esto es una única vez luego del size? Sí. Surface set resizable, resizable, perdón, se pone una sola vez en el setup. No está en las consignas, escrito en las consignas, porque lo habíamos conversado así al principio con el resto de los docentes, después lo sacamos y yo ya lo estaba abordando al tema. Entonces no es obligatorio la cuestión del minijuego, digamos, poner una instancia interactiva. En todo caso, para no prestar a confusión, voy a explicar ahora algo de las cuestiones más básicas que sí son posibles de incorporar en esta instancia, que es de los que quieran sumar algo de audio, que sí va a ser obligatorio en el próximo trabajo práctico. El próximo trabajo práctico que sigue va a ser un minijuego, entonces por eso yo quería que ustedes empiecen a manejar esta dinámica y va a incorporar algo de audio. Entonces, los que quieran, porque de hecho yo ya vi que algunos lo hicieron, sería bueno que algunos más lo vayan incorporando, aunque no lo veamos ahora en clase. Piensen en esos posibles cambios de estado, cosas como las que me están preguntando ahora. ¿Puedo en la pantalla 0
mostrar un contador de tiempo, tic, 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 va bajando, tic, 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 y tengo cierto tiempo para aceptar si no me voy acá. Si lo hago antes de que termine el tiempo y elijo bien, voy acá. ¿Sí? Si lo hago dentro de que termine el tiempo y lo hago mal, es lo mismo que haya terminado el tiempo y me voy acá. ¿Sí? O sea, sumen alguna cuestión dinámica a alguno de los estados. Eso va a implicar poner en cero una variable. Cuando paso a este estado, poner en cero, o sea, detectar este paso de estado. ¿Se acuerdan cuando pasábamos a los créditos? De la misma manera que cuando pasamos a mostrar los créditos tenemos que poner en cero las ubicaciones porque se empiezan a mostrar a partir de ese momento. O sea, en el momento que yo cambio de estado, pongo en cero las posiciones para empezar a mostrar, a scrollar el texto, por ejemplo, ¿no? Bueno, de la misma manera, cuando paso acá, pongo en cero ese contador. O pongo en cero la cantidad de clics, la cuenta de clics. Después voy haciendo clic y voy evaluando diferentes posibles lógicas mínimas que me determinen, ya sea que el estado cambie hacia pantalla 2 o hacia pantalla 3, ¿sí? En una de las pantallas. Y lo que les propongo ahora, en vez de ver alguna cuestión así específica, como por ahora lo pueden manejar más en sentido experimental, y si quieren, o sea, ¿cómo podría ser la forma de consultar esto en el foro? De la misma manera que hoy Milena dijo, tengo este código y esta función, pero la función, pero no me hace lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, pueden preguntar en el foro, tengo esta lógica de juego que hace suma esta variable, ¿no? O sea, la partecita que hace que cambie el estado, que cambien los valores de la variable y la evaluación para ver si cambia o no. Eso lo pueden postear en el foro y ya eso es toma de partida para que yo les dé una devolución, decir, no, te falta poner en cero estas variables, te falta una variable más para evaluar otra cosa, o este tipo de dato de variable no te deja evaluar, porque por ahí usan una booleana y tendría que ser una flotante, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que traten de incorporar en una pantalla y que sirva para que, obviamente, que si no sale, si no pueden, que lo pregunten, ¿sí? Eh, Ahora, les paso una referencia mínima de eh, para incorporar audio, que la semana pasada yo les había mostrado el ejemplo de la librería. Eh, Aprovechen si quieren, si tienen otras preguntas también, ¿no? Algo que se me esté pasando por explicar relativo a la consigna, ¿no? Primero, para trabajar con audio tenemos dos librerías más comunes, las librerías más comunes para trabajar con audio. Sound, que es la librería ya incluida en Processing, y Minim. Vamos a poner acá incluida y Minim. Bueno, Minim es un poquito mejor que Sound. Y se las voy a explicar como Minim para que incluso ustedes sepan cómo incorporar otra librería en el futuro, ya sea de sonido o de alguna otra. Luciano dice, a mí me cuesta diferenciar las funciones reutilizables como la que explicó hace un rato de las funciones como mi pantalla. No entiendo la pregunta, diferenciar, o sea, cómo una función es reutilizable a diferencia de otra que no. Eso sería lo que pregunta Luciano. Sí. Bueno, a ver, vemos un ejemplo más, porque eso es más crítico
a la hora de lo que tiene que hacer ahora, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto un ejemplo de dibujar una florcita o vamos a ver el criterio de dibujar un cuadrado, digamos, ¿no? Dibuje un ladrillo. Así hago un ejemplo bien simple de esto. Tenemos... Si tenemos una aplicación que dibuja ladrillos, quiero dibujar 3 ladrillos, vamos a borrar con blanco. Yo podría hacer una función que se llame dibujar ladrillo. Ahora, ¿qué va a hacer esa función? En principio dibujar un rectángulo de cierto tamaño y vamos a ponerle en tal coordenada, en 200,200 de tamaño 30,10. Esta función me resuelve dibujar un ladrillo con un colorcito gris. Debería ser un poquito rojo. Pero me va a dibujar acá un rectangulito en 200,200. No, perdón. Un buen ejemplo de cómo puedo declarar la función, pero si no la invoco, no pasa nada. Hasta que yo no invoque la función, esto no hacía nada. ¿Está? Me está dibujando. Ahora, supónganse que yo quiero dibujar toda una fila o hacer una torre de ladrillos. Si yo quiero dibujar un ladrillo en otra posición, yo no puedo utilizar la misma función porque le invoco de nuevo y la función me dibuja un ladrillo en la misma ubicación. Entonces, una toma de partida a veces, que esto estaría mal, es decir, bueno, hago otra función que me dibuje ladrillo un poquito más arriba. Dibuja ladrillo 1. Entonces, y le cambio los parámetros, los valores en los que estoy dibujando una y otra, porque... no la invoqué. Entonces, fíjense que yo, para dibujar uno y otro ladrillo, tuve que duplicar la función y cambiarle los valores que tenía que hacen que se dibuje uno y otro. Y al duplicarla, una con un nombre, otra con otro nombre, obviamente la tengo que llamar a una y después a la otra. ¿Qué hace que una función sea reutilizable? Que principalmente la ventaja, la manera más práctica que tengo es hacerla más versátil a la función. O sea, ¿qué quiere decir que sea versátil? ¿Qué quiere decir algo versátil? A ver si les doy el lugar a ustedes mientras yo... ¿Cómo, cómo definirían versatilidad? Que se adapta, bien. Que se adapta un poquito más amplio, que se adapta a diferentes circunstancias. ¿Vieron cuando buscan una persona para un trabajo? Distintas disponibilidades, posibilidades, bien. Está bueno esos roles cuando ustedes tienen algunas características en sus habilidades que los convierten como personas versátiles, o sea que se pueden adaptar a diferentes circunstancias, ¿no? Tienen capacidad de hacer diferentes tareas. El hecho de que algo sea moldeable también quiere decir que puede tomar la forma según lo requiera la circunstancia. Bueno, ¿cómo hacemos que una función sea versátil? Para eso tenemos principalmente los parámetros, o sea, tenemos que hacer que sea moldable. Si nosotros le ponemos números a todo esto, siempre va a ser lo mismo. Y por ahí lo que vamos a tener que hacer es cambiar cosas afuera de la función para que la función adentro se comporte diferente. Pero lo mejor acá y lo más fácil es decir, bueno, preparar una función que reciba dos valores, o sea, ¿qué necesito cambiar entre dibujar uno y otro? O sea, ¿qué es la principal adaptación que necesita esta función a la hora de dibujar un ladrillo? Que el ladrillo no se dibuje siempre en el mismo lugar.
Entonces, ¿qué le podemos pasar? Un X y pasarle un Y. Entonces, ahora cuando yo tengo que llamar a ladrillo, ya no llamo a una función a la otra, sino que voy a llamar una sola dos veces. Y lo que voy a hacer es decirle a la primera dónde quiero que se dibuje y a la segunda dónde también quiero que se dibuje. Así. Entonces, ahí tengo declarada la misma función. Ahora, ¿qué hago con los números que le estoy pasando cada vez que invoco la función? Que son los que reciben como valor de parámetro. Se los tomo esos parámetros de las funciones y los utilizo dentro del comportamiento de la función. Entonces, esto hizo que la función sea flexible en el sentido de que yo le puedo modificar ciertas indicaciones, ¿sí? Es más, puedo hacer un for. Vamos a poner, para hacer 10 ladrillos, 20, ya estamos. Y voy a invocar a la función. Imagínense que si la función no fuera moldeable, yo si la invoco 20 veces dentro del for, haría 20 veces lo mismo. Pero acá puedo decirle, dibújame ladrillos en 100, a por 20. Y le estoy pasando en cada invocación un valor diferente. ¿Sí? Ahí tengo los 20 ladrillos dibujados invocando la función. De la misma manera, trasladado por ahí, volviendo un poquito más específica a la pregunta de Luciano, si yo tengo una función que dibuja pantalla 0 y la función adentro dibuja el título de esa pantalla, dibuja los botones que corresponden a esa escena, listo, esa función quedó así para eso, digamos, ¿no? Ahora, si por ejemplo yo en el transcurso de mi aplicación tengo si en el transcurso de mi aplicación yo tuviera, voy a hacer como un storyboard de 3 pantallas o hasta 6 incluso, digamos, ¿no? 6 posibles escenarios y todas tuvieran un título, título, y todas tuvieran un botón a la izquierda, un botón a la derecha, un botón a la izquierda, ¿sí? Si todas tuvieran esa plantilla de alguna manera, quizás yo podría hacer una función que dibuje, una función que al invocarla diga, mostrar un título acá, mostrar un botón acá y mostrar un botón acá. O sea, en este caso, mostrar un botón que haga esto acá, un botón que haga esto acá. Esa misma función yo la podría invocar hasta 6 veces según el estado para decirle, bueno, ahora invoco la misma función y le paso como parámetro otro título. Y la vuelvo a invocar para hacer este escenario y la invoco de nuevo, pero le estoy pasando un título. En ese sentido, la función podría ser reutilizable, ¿no? Una función de pantalla reutilizable porque tengo una función que dibuja la pantalla pasándole un parámetro diferente en cada caso. Ahora, si en lugar de esto mis escenarios cambiaran, digamos, mi pantalla 1 es esta, con 2 botones acá, pero después tengo texto acá y tengo un botón o tengo 3 botones y después tengo otro escenario con otro botón y otro o un botón solo de volver, ya la misma función es difícil que sea tan amplia, ¿sí? Entonces conviene, a ver, ya entendí, entonces me las tengo que ingeniar para crear una función que pueda llamar más de una pantalla, ¿no? Según la consigna. Claro. ¿En qué sentido las funciones se vuelven más reutilizables? En decir, bueno, tengo función, voy a poner acá pantalla 1, función pantalla 2, que sé que no son reutilizables porque
cambian, pantalla 3. Son muy diferentes unas de otras, digamos, en cuanto a comportamiento. Entonces voy a tener que hacer, digamos, contemplar mucha lógica dentro de la función para ver qué hacer según el caso y qué sé yo. Tengo una función que la invoco, pero ¿en dónde viene la reutilización? Acá en tener una función que dibuje un botón redondo. Me sirve para acá y me sirve, si le invoco 3 veces acá, para poner esto y me sirve acá. Si la función botón redondo, dibujar botón redondo, yo le puedo pasar coordenada, radio, color y texto como parámetros, y me sirve para mostrar en cada caso tic, 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 todo eso. Después otra función podría ser dibujar el fondo y le paso el archivo. Aunque eso lo hago directamente con Image, pero las funciones más prácticas son esas cuestiones celulares dentro de la lógica de nuestros programas. ¿Sí? Sí, y a la pregunta de Luciano, sí, ese sería el sentido, hacer funciones que se reutilicen. Quizás yo podría hacer, que en algún momento le había dicho, puedo tener una función que evalúe el estado, entonces esa función evalúa el estado y según el estado invoca a esa función o invoca a esa o invoca a esa, ¿sí? Pero no hace falta tanto, digamos, ¿no? Tantas capas de funciones invocando a otras funciones. Bien, bueno, les muestro cómo incorporar una librería a Processing para, ya sea para disparar un sonido, como el ejemplo que vamos a ver, y por ahí les pueda servir para otros casos. Voy a hacerlo acá en este del ladrillo, que dice acá un ejemplito de programita que dibuja. Analía pregunta cuántas veces deberían ser reutilizables las funciones para este trabajo. Con que declaren, vamos a poner un mínimo quizás para tener como parámetro, 2 funciones que cada una se invoque 2 veces por lo menos ya es suficiente. No les digo una sino para que 2 para que vean la diferencia entre una y otra, digamos, ¿no? Pero hagan por lo menos 2 funciones que las puedan invocar por lo menos 2 veces a cada una. Van a ver que si encuentran bien la lógica y lo resuelven bien, moldeables, versátiles a las funciones, van a declarar 6, 8 funciones y todo el resto del código se va a reducir bastante, digamos, ¿no? Todas esas líneas de código para dibujar botones de una forma, botones de otra forma, botones de otra, o cuando tienen, digamos, como toda una serie de botones y ustedes invocan en una línea dibujar botón y todo ese conjunto de líneas que dibujaba ese botón ahora está dentro de la función, van a ver que todo el resto del código se va simplificando, ¿sí? Y toda la complejidad de dibujar el botón está dentro de la función. Así que es posible, digamos, 2 funciones declaradas que se reutilicen 2 veces cada una, es de mínima, pero van a ver que lo usan mucho más. Bueno, les muestro rapidito acá cómo manejar el tema de una librería en Processing. Primero, desde herramientas, perdón, acá en Sketch, importar librería. Acá les va a mostrar el conjunto de librerías que ya tienen instaladas, yo tengo varias, y las que están incluidas ya en la instalación de Processing. Ahí está Sound también. Puede ser que no lo tengan, depende de la instalación que hayan hecho de Processing, puede ser que no esté. Pero bueno, acá están las incluidas y las que se agregan. Este paso que vamos a seguir es el más simple para agregar una librería, pero también se puede agregar una librería directamente en la carpeta del sketch, poner el código fuente de la librería que van a agregar. Pero vamos a usar el paso simple, que es sketch, importar librería,
añadir biblioteca. Lo que tiene Processing es un entorno para navegar y encontrar librerías disponibles en su repositorio, ¿sí? ¿Qué hace una librería? Una librería es un conjunto de repertorio de lenguaje, o sea, una ampliación del repertorio del lenguaje. Así como Processing tiene su código fuente y nosotros podemos escribir instrucciones ya simplificadas, ¿no? Background, size, rect, todo eso lo escribimos utilizando el lenguaje de Processing. Con las librerías podemos agregarle funcionalidad sin tener que escribir todo el comportamiento, por ejemplo, para acceder a la placa de audio a través de Java. Entonces buscamos un ejemplo, buscamos una librería de Processing que maneje a través de Java la placa de audio y que dispare un sonido. Esas son, como les dije, Minim, que la van a encontrar así, o Sound. Sound, a ver si aparece acá. Sound. No sé por qué tiene acá un signo de admiración. Ah, me pide que la actualice. Bueno, voy a hacer ahora el caso de actualizar la librería Sound que tengo instalada en Process. O sea, se fijan, están en la pestaña Library, buscan Sound o Minim. Vamos con Minim, a ver. La seleccionan, ya está instalada, me da la opción de quitarla. Si no, le ponen Install acá. Lo voy a hacer con Sound para que se actualice y ustedes vean. Lo que hace Processing es descargar y agregar a su instalación de Processing ese repertorio del lenguaje. Bueno, ahí ven que yo tengo Minim ya instalada, ¿no? Esperen que termine esto. Bien, ahí está. Listo. Ahora, el camino más fácil, lo primero que yo los quisiera orientar es vamos a usar audio con Minim. Lo primero, el más simple, es en archivo, ejemplos. Por acá está bibliotecas principales, no, las otras. Le aparece un conjunto de ejemplos dentro de las librerías que tengan instaladas. Cuando se instalaron Minim, todas las librerías se instalan con un conjunto de ejemplos. Entonces pueden venir acá y tienen un conjunto de ejemplos dentro de Minim. Vamos con Basics. Y vamos a agarrar el más simple de todos, que es Trigger Sample. Trigger o Sample. Trigger es el efecto de disparar un sonido, ¿no? Entonces, abren ese ejemplo y van a ver las líneas de código que hacen al uso. Acá hay un montón de explicaciones, etcétera, de qué está haciendo, etcétera. Pero si se fijan, cuando arranca el código, tienen esto relativo al código para hacer correr el ejemplo. En este caso, la ejecución del sonido requiere la importación de la librería, estas tres líneas de código que siguen acá, esta incorporación de esta línea new minim en el setup, la carga de qué sonido van a ejecutar y después simplemente voy a saltear todo. En el key preced es el key trigger. Este ejemplo hace esto, digamos, todo lo que está acá en el draw es el dibujo de la línea, de la frecuencia que está sonando, pero nosotros necesitamos acá simplemente el trigger, que se dispara cuando yo presiono la K y la S dispara el otro.
Bien, no sé si ustedes llegan a escuchar algo de lo que está reproduciendo. Yo lo que les voy a pasar. Bien, bárbaro. Este, por ejemplo, Trigger a Sample es un ejemplo. A ver, lo voy a anotar acá. Para Minim. Importar. O ponemos agregar a la biblioteca. Y después ponen. Vamos a poner abrir un ejemplo. Empiecen por ahí, abrir un ejemplo. Y puede ser el. Entonces, eso, para abrir el ejemplo, acuérdense, van. Miren que me quedó escondida. Abrir un ejemplo, van a bibliotecas, minim, basics. Abrir un ejemplo, minim, no, bibliotecas, minim, basics. Y uno para empezar puede ser trigger sample. Se llama así, ¿no? Trigger sample, sí. Rocío dice, profe, yo estuve incluyendo sonido pero no pude hacer que se detenga y vuelva a empezar. O sea, una vez que se reproducía ya no podía volver a reproducirlo a menos que cierre y vuelva a abrir todo. ¿Cómo? Bien. Busquen, por ejemplo, ¿qué librería usaste, Rocío? ¿Usaste Sound o usaste Minim? Seguramente usaste. Minim, bien. Dentro de los ejemplos básicos, fíjense que hay por acá Play a File también. Y este Play a File tiene la función de loop. A ver este cómo funciona. Luciano dice, yo también tuve problema con eso y lo pude solucionar. Depende de lo que quieras lograr, Rocío. Si vos querés, por ejemplo, suene de fondo. Fíjense que ahí disparé un sonido, ¿no? Cualquier letra lo pausa y después... el siguiente... Bueno, acá lo que hace este sonido lo reproduce desde una vez hasta el final. Si le pegas un sonido y no lo detenés cuando querés cambiar el sonido, se traba todo, ¿no? Porque se acaba la memoria. Sí, hay en realidad una manera de disparar un sonido. Fíjense, voy a hacer un ejemplo nuevo con este. No, se los muestro acá. En el ejemplo Play a File, que se lo voy a anotar acá. El otro es Play a File. Si ustedes se fijan en la referencia del lenguaje, o sea, eso es otro aspecto importante de las librerías, es que ustedes puedan ver la referencia. Pero en este caso, este ejemplo, cuando ustedes le ponen play, creo que pueden hacer loop. A ver. No, no le gustó a loop. Hay uno de los comandos de play de minim que pone a reproducir en loop. Player loop.
Bueno, acá en este caso está resuelto, digamos, como pensado de esta manera. Si, bueno, este if true está, está de más. Pero acá, si el player está en play, si la posición del player llegó al final, sería esta pregunta, lo rebobina, digamos, y al próximo va a ejecutar de nuevo el play. Esta sería una manera en cada fotograma estar preguntando si llegó al final el player, como para volver a ese player rewind, es como volver a poner el apuntador del player al principio. Lo pongo en el chat. Lo pongo ahí en el... Mejor les pongo esta... Bueno, sí, les pongo esta. Este es un buen ejemplo de un player en loop. Fíjense, esto hace la reproducción de un sonido utilizando Minim. Importan la librería. Estos crean los objetos que van a en realidad ese A igual true no hace falta. Son las variables que van a soportar la librería y el player. Bueno, y ahí pasó uno bueno, Luciano. Otra manera. No sé por qué a mí no me dejó. Lo voy a poner acá. Luciano pasó este. En vez de play, poner loop. Cuando lo quise poner como loop no me lo tomó. No sé si es por algo del resto del código. Y lo completa Luciano, ya que estamos. Esto sería antes del setup, lo que pone él acá. Import minim, import audio player, o sea, minim, audio player music. Y después acá, en el momento que se requiera, es decir, si esto lo pone en el setup, arranca la aplicación con ese sonido de fondo en loop. Buenísimo, Luciano, el aporte tuyo. Y en este sentido, estas preguntas y estas respuestas son muy valiosas en el foro, en el colaboratorio. ¿Sí? Si ustedes ponen acá alguna consulta, yo si quieren lo que puedo hacer, por ejemplo, es entre los foros, en el foro de processing, abrir foro de processing. Si quieren, abro una... Vieron que acá en las otras comisiones lo usan bastante. Por lo menos en la 4 lo usan bastante. Bueno, acá hay una aclaración de Leo también que veo que acaba de poner para el tema de ajustar la pantalla. Si ponen esa consulta acá en el foro es bastante útil para que la aprovechemos, para que los demás también la aprovechen, ¿sí? Y si quieren, abro una consulta sobre TP4 y van preguntando ahí cosas como estas específicas a esto, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Y vemos estas y otras consultas, síganlas en el foro. Yo después subo los ejemplos y subo la grabación de la clase. Voy a parar